tal? Pues muy buenos días y bienvenidos a un nuevo encuentros que estamos desarrollando en esta 29 edición del Festival de Cine de Madrid. Nos hemos reinventado, como bien sabéis, bueno, todos los que nos estáis viendo, pues tenemos este año una versión híbrida de nuestro festival, estamos en salas, se están presentando películas, pero además ha llegado, yo creo que también para quedarse la parte del festival online. Por 5 euros todos los espectadores pueden ver nada más y nada menos que 128 películas, largometrajes, cortometrajes y además un montón de masterclass y encuentros como los que estamos teniendo. Este encuentro pues creo que era muy necesario para todos los realizadores audiovisuales porque sois muchísimos los que me habéis preguntado, pero ¿qué es eso del branded content exactamente? ¿Y qué es ese término que tanto escuchamos desde el contenido transmedia? Bueno, pues tenemos hoy a un experto en branded content, en contenido transmedia. Él es Roger Casas, fundador del Cañonazo. Muy buenos días, Roger. Hola, buenos días, Sonia. Encantado de estar por aquí platicando contigo. Genial tenerte aquí porque eres un referente, ¿no?, en España en el tema de branded content y contenido transmedia. Vosotros también os ha tocado reinventaros durante la pandemia, habéis sido muy rápidos, muy ágiles y bueno, pues vamos a hablar contigo hacia dónde nos llevan, ¿no?, las nuevas formas audiovisuales que estamos viendo. Claro que sí. Y también en qué consiste todo este tipo de contenidos que muchas veces a la gente del cine, a los realizadores y realizadoras, pues nos resulta un poco complicado, ¿no? Porque creo que es un tipo de contenido audiovisual más promocional, por llamarlo de alguna manera, y andamos muy perdidos en eso, pero creo que deberíamos de estar mucho más in. Así que, bueno, Roger, cuéntanos exactamente qué es el Cañonazo, cómo nace, para que quienes nos estén viendo y todavía no nos conozcan, pues sepan un poquito más sobre vosotros. Muy bien. Pues hay mucho que contar y la verdad es que sí, me interesa mucho el que haya un interés, ¿no? Sobre estas cosas que hacemos y pues yo encantado aquí de ayudar a ponerle un poquito de luz y sobre todo yo que aportar ideas, inspiración de cosas que se pueden hacer a través pues de técnicas, a través de metodologías y a través yo creo que también como de enfoques, ¿no? De cómo pensar y cómo realizar los contenidos. A ver, por ponerte un poquito en preámbulo, el Cañonazo. El Cañonazo es una empresa independiente, fundada hace 10 años y cuyo, bueno, digamos, nuestra especialización va desde el diseño estratégico, la creatividad, la producción y la distribución de contenidos a través de diferentes plataformas digitales. Ese, digamos, que es como la esencia del asunto. ¿Qué hacemos? ¿O cómo nace? Nosotros nacimos en 2010 a partir de un cruce de caminos, que yo siempre le digo, ¿no? Que es este cruce de caminos entre que el mundo del entretenimiento se estaba empezando a digitalizar y el mundo digital se estaba empezando a hacer entretenido. Es decir, hoy en día decir que es una productora digital entiende de audiovisual y entiende de digital es casi obligatorio, ¿no? O sea, quien no lo entienda así está perdido. Pero hace 10 años no lo era, ¿no? Entonces hace 10 años teníamos que las empresas de entretenimiento, o sea, pensemos en Canal Plus, Mediaset, pensemos en el propio Netflix, pensemos no sé, Telefónica, etcétera. Más bien al revés. Perdón, me voy a retractar aquí porque me estoy liando. O sea, las empresas de entretenimiento hace 10 años, los Mediasets, los Canales Plus, los Fox y los Disney, estaban empezando a entender el mundo digital, ¿no? Y empezando a aprender y a implementar técnicas. Y el mundo digital, llámese las empresas de telecomunicación, los Movistares, los AT&Ts, pero también los Facebooks y los Twitters y demás empresas digitales, estaban aprendiendo a hablar entretenimiento. Y nosotros nacimos en ese cruce de caminos sabiendo hablar audiovisual y sabiendo hablar digital, ¿no? Entonces, ahora, hoy en día, tú dices Disney y entiendes que es una compañía de entretenimiento digital. Y tú escuchas Facebook o Netflix y entiendes que es una compañía de entretenimiento digital, pero vienen de puntos totalmente diferentes. Entonces, nuestra gran ventaja, creo yo, es que hace 10 años nosotros nacimos justo en este cruce, en este vértice que nos daba una gran ventaja competitiva, ¿no? Hoy en día, esto ya no lo es. Evidentemente, a lo largo de estos 10 años nosotros hemos tenido que hacer un recorrido y más que un recorrido es como un ejercicio constante de ver qué es lo que viene y hacia dónde van las cosas para tratar de estar un paso adelante, porque la competencia en estos mundos, como te podrás imaginar, pues es férrea, ¿no? Entonces, nosotros, a partir de la producción de contenidos digitales,
y en el sentido más amplio, porque hacemos desde lo más simple, como pueden ser fotos y GIFs, hasta series de televisión, y en medio tenemos un montonal de cosas. Y hemos hecho cosas de realidad virtual, hemos hecho podcasts, nos hemos salido del mundo digital para hacer escape rooms y ¿cómo se llama? Juegos de realidad alternativa, o sea, cosas como mucho más amplias del mundo digital. Tenemos, digamos, dos puertas de entrada o dos vectores que son los que tú mencionas. Por una parte, el branded content, con el que nosotros, digamos, nos movemos o dialogamos con el mundo del marketing, de las agencias, de los departamentos de marketing y de comunicación de las marcas, y luego con la parte transmedia, que ha sido, digamos, nuestra puerta de entrada al mundo del entretenimiento puro y duro sin marcas, ¿no? Entonces ahí nuestros interlocutores son plataformas, son medios de comunicación, que no necesariamente tienen que ver con las marcas. O sea, nosotros aquí hablamos con directores de contenidos. ¿Y cuál creemos que nosotros es hacia donde va el rumbo? Es que estos dos mundos se junten. Es decir, que las marcas y el mundo de la comunicación comercial, por decirlo de alguna forma, y el mundo de la comunicación no comercial, tienen un punto en común, un punto de unión que los obliga prácticamente a entenderse, que es que ambos compiten por nuestra atención. Y nuestra atención está dividida en muchas pantallitas y aquí hay gente que tiene mucho dinero y muchas ganas de que su atención esté en ellos, y entonces ahora el mundo de las marcas lo hace por unas vías y a través de unas técnicas, el mundo del entretenimiento lo hace a través de otras técnicas y a través de otras metodologías y formas de producción, y lo normal, lo natural sería que en algún momento dado, y está empezando a pasar, se unan, se junten, tanto en esfuerzo como pues, para hacer mejores producciones que les funcionen a ellos dentro de sus mundos de negocio y nos funcionen a nosotros como consumidores, que estemos más felices, entretenidos, crezcamos, aprendamos y seamos menos ignorantes. ¿Cómo es, Roger, todo ese proceso? Desde que llega una marca, se pone en contacto con vosotros y os dice, oye, quiero desarrollar un branding content determinado de mi marca, vengo a ciegas, no sé en qué consiste, pero quiero, ¿no?, pues situar la marca en algún lugar potente, ¿no?, y hacerlo como de otra manera. ¿Vosotros cómo comienza todo ese proceso? A ver, no es que haya un proceso establecido como tal, pero creo que sí, sobre todo si estamos hablando con productores y con realizadores más que vienen del mundo cinematográfico, es entender que el branded content no es hacer un gran product placement, ¿no? De hecho, una de las primeras cosas a entender para entrar en el mundo del branded content es diferenciar entre qué es una marca, qué es un logo y qué es un producto, ¿no? Porque muchas veces uno dice branded content de una marca de coches, entonces tiene que haber muchos coches, ¿no? O branded content de una marca de refrescos y tiene que haber muchos refrescos, tiene que haber pretextos para que la gente beba cerveza, ¿no? Y no es así, ¿no? Eso, a final de cuentas, genera grandes productos de product placement que la mayoría de las veces nadie quiere ver, ¿no? Entonces, entender que una marca es una cosa mucho más etérea y abstracta que un logo o que un producto. La marca tiene unos valores, la marca tiene una historia, la marca tiene cosas que contar, y entonces la idea es encontrar ese vínculo que pueda haber entre esa cosa más etérea que son los valores de una marca y tú, ¿no? Y una persona. Porque entonces en el momento que esa persona entra en contacto con esa historia, esa marca, por decirlo de una forma muy aterrizada, le va a caer mejor, ¿no? Va a haber una afinidad, como puede haber una afinidad cuando tú conoces a una persona en una cena y cuenta una historia, que dices, cómo mola esa historia, cómo me entiendo con esos valores de esa persona, y entonces ya hay un vínculo emocional mayor entre esa persona y tú. Eso es exactamente lo mismo, y eso tiene que ver con cosas que no tienen nada que ver ni con tecnología, ni con nada, que es fundamentalmente la empatía, ¿no? Entonces la idea de branded content es contar historias que generen empatía entre esa marca y tú. Entonces, eso es fundamental para entenderlo, porque muchas veces pasa de que a nosotros nos llegan proyectos de, oye, no, mira, es que yo tengo un corto o tengo una película que sucede en tal lugar, no sé qué, y como hay un coche, queremos hacer un branded content. Dices, a ver, ahí lo que puedes hacer es hablar con la persona de product placement para que entonces, o de patrocinios, y que te patrocinen tu película, pero tú no estás alineando la película o la historia a los valores de esa marca. O sea, tú necesitas que salga un coche, ¿no? Entonces, para nosotros lo que más nos ha funcionado como un proceso efectivo, digamos, de trabajar,
es no llegar con una historia predeterminada, sino llegar con, o sea, nosotros nos presentamos en un departamento de marketing, o nos presentamos en una agencia, o nos presentamos en un departamento de comunicación primero con unas credenciales de, oye, hemos hecho esto, y con un know-how, ¿no? Es decir, oye, nosotros sabemos y podemos hacer esto, ¿no? Generalmente llegamos con poquito nada más que eso, ¿no? Y entonces, a nuestro interlocutor lo que decimos, oye, ¿cuál es tu necesidad de comunicación ahora? ¿Con quién necesitas conectar? ¿Cuál es ese vínculo que necesitas formar? Y entonces nosotros, que tenemos en ese ADN, que nosotros lo definimos en tres cualidades, ¿no? Entre que somos narrativos, o sea, somos creativos narrativos, es decir, no somos creativos publicitarios, somos muy audiovisuales y somos digitales. Entonces, eso lo metemos en una coctelera con lo que necesita el cliente y pues salen cosas muy diversas, ¿no? Porque las necesidades de conexión y de generar esas empatías de cada marca pues son completamente diferentes, ¿no? Y entonces es un poco así. El punto de partida es, esto es lo que sabemos hacer, ¿qué es lo que necesitas? Danos unos minutos o unos días o unas semanas y vamos y te traemos una respuesta creativa, narrativa, audiovisual y digital de lo que puede necesitar tu marca para comunicarse, ¿no? Has hablado precisamente, has mencionado el cortometraje, ¿no? El cortometraje es un formato que se presta mucho a ser también branding content o que podría serlo. Además, se puede colocar muy fácil en plataformas, bueno, ya no digitales, porque podemos verlo en las redes y estamos viendo cada vez más, ¿no?, que las marcas optan por producir cortometrajes de alguna manera que hablen de los valores de esa marca y que nos cuenten historias, ¿no? Y además se valen de grandes directores o de referentes cinematográficos para contar esas historias. Sí, el corto yo creo que ha sido un muy buen catalizador de la intención y del funcionamiento del branded content en los pasados años. Yo te diría que a lo mejor en un 2014 al 2018 se produjeron muchísimos cortos de marca como bien dices, con grandes directores aquí en España, y no solamente en España. O sea, el primer branded content que hubo, por ejemplo, en el Festival de Cannes, fue un corto que se llamaba A Therapy, de Roman Polanski, y que obviamente escandalizó a todo el Festival de Cannes porque decían, ¿cómo puede ser que una marca esté en nuestra sección oficial con un corto y que esté proyectada en nuestro Gran Palais, ¿no? Prada ha sido una gran productora de cortometrajes y que han dado la vuelta al mundo por no solamente sus facturas y su intencionalidad, aunque tienen esta cosa que a mí me sigue chirriando, es que en algún momento dado de la vida de este corto hay un megalogo de Prada en la pantalla, ¿no? Como puede ser en el de A Therapy o en el de este nombre raro, no me acuerdo se llama Castelvetro. Me tengo que acordar de este dato porque igual puede ser interesante meterlo también en recursos ahora, luego me acuerdo del dato. Entonces, el corto ha sido como este gran vehículo para ir entendiendo de qué se trata el branded content, ¿no? Aunque, sin embargo, en pos de esto yo creo que se han hecho grandes anuncios largos, ¿no? O sea, en cierta forma dicen, oye, pues mira, si el anuncio que íbamos a hacer para nuestra marca lo iba a dirigir Daniel Sánchez Arévalo, iba a durar 20 segundos y nos iba a costar 300.000 euros, pues ¿por qué no hacemos una cosa igual con los mismos ingredientes pero que dure 15 minutos? Y en lugar de tener 5 cervezas en plano, tenemos 125 cervezas en plano, ¿no? Que es un poco y tenemos a Dakota Johnson y a Kim Gutiérrez en el cast, ¿no? O sea, que eran un poquito los mismos ingredientes pero estirados. Y esto ha dado cosas buenas y ha dado cosas también esperpénticas y horribles, pero creo que lo que ha sido, digamos, el precio del entendimiento o de este proceso de conocimiento de la marca, de qué es lo que funciona, qué es lo que llama la atención, que un contenido hay que promocionarlo y que un contenido tiene que tener los elementos de atracción para que la gente vaya y elija verlos, ¿no? Yo creo que ahora se ha dado un paso muy importante en este año con el estreno de la película de Oso, producida por Tous y por IPG Media Brands, que es un largometraje que se estrenó ahora en San Sebastián y que ya es, yo sin haberlo visto,
pero he visto el tráiler y he hablado y he indagado un poco del proyecto. Creo que se convierte en algo mucho más. Cuenta la historia de la marca, desde un punto de vista también crítico, ¿no? O sea, que no es solamente todo, somos fabulosos y maravillosos, sino que hay un poquito ir un paso más allá, y eso creo que le confiere una cierta madurez a este tipo de cosas, ¿no? Y que también tiene que ver con una cosa que es fundamental, que es muy del mundo del cine, muy del mundo del entretenimiento y es muy poco del mundo de la marca, que es la coproducción, ¿no? Porque todos tenemos presupuestos limitados. Las marcas, aunque tengan mucho dinero, tienen presupuestos limitados y siempre han estado acostumbradas a que ellos, es como, dejadme solo, que ya lo produzco yo con todo mi presupuesto. Y muchas veces esos presupuestos, aunque son altos, no son suficientes para hacer un producto competitivo en la arena global de contenidos en las que nos estamos moviendo, ¿no? O sea, hoy nuestros ojos, nuestros cerebros están acostumbrados a una calidad de historias con las que, si nosotros queremos competir, muchas veces no podemos ir solos. Tenemos que juntar fuerzas para juntar presupuestos para poder hacer cosas que compitan con lo que está haciendo Netflix, que compitan con lo que está haciendo HBO, que compitan con lo que está haciendo Amazon, ¿no? O aliándote con ellos, ¿no? Pero entonces para eso tienes que ceder, tienes que asociarte, y eso a las marcas todavía se les complica muchísimo, ¿no? Sí, sin lugar a dudas en el audiovisual hay que unirse porque es imposible, como tú bien decías, esos presupuestos muchas veces, bueno, pues se pueden ver, ¿no?, mermados o acotados por un montón de obstáculos, y es importante, ¿no?, que también unirnos. Es cierto lo que decías, que algunos branding content, ¿no?, pues que se cuelan de repente en las secciones oficiales de los festivales de cine, lo que quiere decir que es un material cinematográfico de calidad, porque realmente, bueno, pues te está contando una historia y tiene como todos los ingredientes que debe de tener, ¿no?, una buena película, un buen cortometraje o un buen largometraje. Lo mismo sucede, ¿no?, también con este formato que son las webseries. Webseries adaptadas, además, que bueno, las estamos viendo desde que nace Instagram TV. Hemos visto, ¿no?, que también ahí se nos han colado pues otro tipo de formatos que serían esas webseries que muchas veces también se utilizan o nacen para ser branding content. Sí, la webserie, yo incluso antes que el corto, fue un vehículo para poder permitirse hacer branded content. Nosotros hemos hecho un montonal de webseries de marca, tanto de ficción como documentales, como otros formatos de entretenimiento. Y yo creo que en cierta forma siempre he hecho una analogía entre las webseries y los cortos, ¿no? Que al final de cuentas siempre, o durante muchos años, por cómo está conformado el mundo de la exhibición y del negocio audiovisual, siempre han sido como este formato menor, ¿no? Es más barato hacer un corto que un largo, es más fácil y más barato hacer una webserie que hacer una serie. Y yo siempre he sido siempre he reivindicado que estos géneros cortos, a medida que el mundo se va digitalizando y a medida que nuestra amplitud, digamos, de elección se va ampliando, dices, oye, pues a lo mejor hoy me apetece ver una webserie o una serie que sus episodios duren 10 minutos en lugar de 50, ¿no? Porque si me voy a enganchar a una serie, tiene que ser unos capítulos larguísimos que a lo mejor no tengo tiempo de verlos o demás, ¿no? Entonces, yo creo que esto es el mundo digital le aporta al formato corto, y a quienes entendemos el formato corto como un lienzo distinto de expresión, no como oye, no, pues yo tengo una historia de un largometraje y la voy a apretar en 15 minutos porque luego quiero hacer mi largo. No, o sea, se puede contar en episodios de 10 minutos, se puede contar en episodios de 5 minutos, historias súper interesantes y que a lo mejor están muchísimo más en línea con el consumo de los contenidos que pide hoy en día la gente, ¿no? Entonces, sí, yo creo que el mundo digital nos brinda esto. Para las marcas puede ser más sencillo, más aceptable, más adaptable hacer una webserie, aunque, no sé, yo creo que más allá de que el formato determine qué es lo que vamos a contar, es pensar qué es lo que queremos contar y luego decidir cuál es el formato en el que lo queremos hacer, ¿no?
Estamos hablando de branding content, hemos hablado también de los contenidos transmedia que ya no vais directamente con la marca, sino que vais con esos directivos de plataformas digitales en este caso. ¿Cómo es ese proceso? Bueno, pues es complicado. Nosotros, porque el branded content es una cosa que está bastante más asumida y bastante más arraigada, digamos, en el mundo de las marcas. La parte transmedia es un mundo que está todavía bastante por recorrerse. Se están haciendo cosas, estamos haciendo cosas, pero lo cierto es que a nivel negocio y a nivel presupuestario, el transmedia todavía se ve como un accesorio de lujo. Nosotros hemos tenido la fortuna de poder participar en el desarrollo y en la creatividad de expansiones transmedia de muchos tamaños, colores y sabores con diferentes grandes players del mundo del entretenimiento, como son Movistar Plus, para quienes hemos hecho 2 expansiones transmedia para la serie de La Peste. Plataformas. Se comparte a través de historias y experiencias. Bienvenidos a la ciudad más cosmopolita del planeta. Sevilla, siglo XVI. El universo transmedia de La Peste se sustenta en un constante viaje de ida y vuelta a diferentes niveles. A través de la Sevilla del siglo XVI y la Sevilla actual. Y entre la ficción y la realidad. Una travesía en la que cada espectador puede elegir su nivel de implicación e inmersión. ¿Y qué es esencial para iniciar un viaje? Un mapa y una conexión a Internet. El mapa de Sevilla funciona como contenedor de todos los elementos que se cruzan, se complementan y que a su vez sirven de puertas de entrada hacia la serie. ¿Cómo se logra el contagio? Un espectador ve un capítulo de La Peste y algo llama su atención, un auto de fe. Para saber más, accede a la Wikipeste, un sitio colaborativo que condensa toda la información derivada de la peste en la ficción y en la realidad histórica. Historia, sinopsis y biografías. Como la del personaje que protagoniza La Mancebía. Una serie web en la que la actriz Cecilia Gómez se convierte en la youtuber del siglo de oro para contarnos la vida secreta de la ciudad, sus usos y sus costumbres. El confesor. El guionista Rafael Cobo será el confesor de sus propios personajes que acuden para expiar sus pecados. En esta ficción sonora en formato podcast se escucharán secretos no desvelados en la serie. CGI Sevilla. Presentado por 2 frikis de los efectos especiales que recorren platós y salas de postproducción para reconstruir el proceso de creación de la imagen de La Peste. Yantar. Un cooking show en el que Daniel del Toro enseña a preparar a los protagonistas de la serie recetas del siglo XVI traídas al siglo XXI. Ida y vuelta. Llegamos al puerto, donde se puede acceder a Ida y Vuelta, un webdoc que desarrolla a partir de documentos y testimonios de expertos, historiadores y equipo técnico de La Peste, datos y referencias de la Sevilla de entonces y de ahora. Los Inquisidores. Un podcast con los audiocomentarios de Alberto Rodríguez y Rafael Cobos, creadores de la serie, que guían a los oyentes a través de cada uno de los episodios. La Ruta de la Peste. El universo transmedia de La Peste se propaga más allá de lo digital. Las personas que visiten Sevilla se encontrarán con señalizaciones que los llevarán por la Ruta de la Peste. Un recorrido a través de las calles de la ciudad que conectará estos espacios físicos con referencias históricas, anécdotas del rodaje y leyendas de la ciudad, contados a través de textos, imágenes, audios y vídeos. Independientemente del consumo de la serie, los contenidos cobran vida propia a través de una estrategia de distribución, en medios propios y ganados. Un trabajo para... La Hermandad, un equipo multidisciplinar que contacta con comunidades, monitoriza comentarios, responde y crea microcontenidos en redes sociales. En total, el universo transmedia de La Peste cuenta con más de 350 minutos de contenido audiovisual repartidos en 8 formatos que reúnen documentales interactivos, ficciones sonoras, webs colaborativas, rutas geolocalizadas, cooking shows, youtubers o making of y que pueden encontrarse en una web pensada para todos los dispositivos. Esta estrategia transmedia expande la ficción, promociona la serie y la abre a la participación del espectador. Una experiencia narrativa y de comunicación a la altura de las grandes propuestas globales. Os invitamos a dar un paseo por Sevilla. Aquí tenéis el mapa. La expansión transmedia de la zona. Hemos trabajado con Viacom, también en expansiones transmedia de diferentes productos suyos, como ha sido Waco, como ha sido Encierra un ladrón, y ahora próximamente tenemos también otro estreno en las próximas semanas. En fin, con Bota Juan de Turner, etc. Pero hay digamos que para la parte transmedia, que para explicarlo es concebir una historia que se va contando a través de diferentes plataformas, a través de diferentes formatos que se complementan y que van haciendo que la historia crezca, se expanda y sea más interesante, más atractiva y que genere evidentemente más vínculos con sus espectadores. Para entendernos, pensando en gigante,
lo que hace Star Wars, que es este universo en constante expansión a través de diferentes formatos y de diferentes plataformas. Digamos que el concebir un proyecto desde la cuna, con esa perspectiva, todavía es complejo, ¿no? Yo siempre equiparo la perspectiva transmedia como lo que fue en su momento el sonido para el cine o el color para el cine. Originalmente las películas eran mudas y en blanco y negro. Y luego llegaron estos del sonido y dijeron, pues mira, tenemos un accesorio de lujo que es meterle audio, ¿no? Y me imagino que las primeras películas con audio era así como, pues mira, es una película que te habla, ¿no? Y que te dice, pero que el mercado seguía haciendo películas mudas. Hasta que esto el público lo fue pidiendo y se terminó arraigando y ya se convirtió en un estándar. Corte A, lo mismo pasó con el color, ¿no? Teníamos películas mudas con sonidos, sonoras, y que alguien dijo un día, pues mira, vamos a colorear o vamos a hacer esta película con Technicolor, no sé cuál habrá sido la primera técnica para colorear películas, y que a lo largo del tiempo se convirtió en un estándar. Nosotros creemos que con el transmedia va a pasar lo mismo. O sea, ahora nosotros estamos acostumbrados a ir a ver una película que dura 90 minutos o una serie que son 10 episodios de 50 minutos y ya está. ¿A qué nos estamos acostumbrando? A que esas historias no necesariamente terminan con los títulos de crédito, sino que tenemos historias que si el personaje nos ha enganchado o que si la música nos ha enganchado, si la historia nos ha enganchado, nosotros mismos tenemos esta actitud como de mineros de las historias, ¿no? Entonces, oye, a mí me interesa rascar en esta localización, rascar en un determinado realizador o en un guionista, no sé qué. O sea, cada historia tiene un montón de partes que son detonadores de historias. Entonces, si nosotros cuando estamos produciendo esto, o sea, este proyecto, pensamos que todos estos puntos son generadores de otras nuevas historias y que pueden generar interés y que pueden hacer que la experiencia del usuario, del espectador, sea más rica, pues es muy interesante. Pero si además pensamos que al creador tú le estás dando no solamente un lienzo limitado de 90 por 20, sino que le estás dando, pues le estás dando un lienzo, le estás dando un libro, le estás dando un montón de pantallas, le estás dando un montón de oportunidades narrativas, pues también es muy interesante. Pero si además al productor le estás diciendo, oye, tú tienes una propiedad intelectual de la cual puedes generar un negocio que es limitado, ¿no? Porque todos sabemos que la exhibición de una película o la producción de una serie pues tiene un determinado modelo de negocio. Pero si esta historia logra generar más interés en otros contenidos que van a estar en otras plataformas y que van a ser consumidos de otra forma, pues a lo mejor también tu universo de negocio se expande, ¿no? Entonces, esto lo hace, no solamente lo hace interesante para el público, sino lo hace interesante para el creador y lo hace interesante para el productor, porque todos pueden salir ganando de esto, ¿no? O sea, para mí es un negocio sustentado en la creatividad que no tiene límites, ¿no? Y que por lo tanto lo hace muy entretenido, muy divertido y muy interesante. Entonces, ¿cuál es el problema? O sea, todo esto suena maravilloso, pero el problema es que los mercados, el sector, la forma de producción está contemplada para que tú hagas parte por parte, ¿no? O sea, tú vas a un mercado de coproducción de películas y la gente quiere oír de películas. Es más, vas a un mercado de coproducción de películas o de series de ficción y solamente quieren oír hablar de eso. Si les hablas que a partir de tu IP puede surgir una exposición, un restaurante o un podcast, te van a decir, a mí no me interesa, o sea, yo quiero saber qué pasa con la película que me estás vendiendo, ¿no? Entonces, ahí hay mucho trabajo que se tiene que hacer en apertura de mentes, en enlazar y en vincular sectores, ¿no? O sea, por ejemplo, vincular el sector de la edición literaria con el del cine, con el de la hostelería, con el del turismo, ¿no? O sea, si juntas esas cuatro cosas, puedes hacer un cóctel súper, súper potente que si solamente te dedicas a hacer una película de 90 minutos.
Claro, y además estás generando un tipo de público mucho más fiel, ¿no? Estás generando que haya unos seguidores en torno a esa historia porque, como bien decías, queremos conocer más sobre el personaje muchísimas veces, queremos conocer más sobre el personaje, sobre esa localización y, bueno, incluso vincularlo, como decías, con restaurantes, con el mundo literario, no sé, o sea, que me parece que sí que efectivamente son todos, ¿no?, esos ingredientes los que nos llevan a esa receta de algún modo, por llamarla de éxito, ¿no? Y que puede amplificar muchísimo más y que no se quede en una sola cosa. Sí, y que además, fíjate que son cosas que no es que sean cosas tan nuevas, ¿no? O sea, todos hemos querido ver, cuando nos ha encantado una película, hemos querido ver el making of, ¿no? Para saber qué fue lo que pasó detrás de las cámaras. Todos hemos querido en un momento dado ir a una localización de una película para saber cómo era realmente el sitio en el que se filmó tal o cual plano mítico, ¿no? Entonces, el tema es solamente pensar esto de antemano, ¿no? O sea, pensarlo y tenerlo contemplado como creadores y como productores de que, oye, esto puede pasar, ¿no? O sea, aquí hay determinadas notas que si se tocan bien pueden resonar y pueden amplificar y pueden hacer que una historia tenga muchísimo más trascendencia que lo que cabe en el metraje de una película, ¿no? O sea, yo siempre, cuando doy clases de transmedia con alumnos de cine, siempre empiezo con una diapositiva que es una caja de zapatos, ¿no? Y entonces digo, ¿qué es esto? ¿No? Una pregunta así, todo el mundo, una caja de zapatos. Digo, no, esto es una película, ¿no? O sea, porque una película tiene una forma determinada y tiene un formato que está perfectamente determinado y que en la totalidad de las producciones de películas siempre hay cosas, siempre hay partes de la historia que se tienen que quedar fuera para que la historia quepa en esta caja de zapatos, ¿no? Entonces, piensen en todas esas cosas que dices, uy, qué pena que esta historia o que este episodio o que esta entrevista o que este plano se vaya a tener que quedar fuera porque no cabe en el metraje, ¿no? ¿Qué hacemos con estos? Estos son grandes instigadores, son grandes detonadores, disparadores de otras historias. Solamente hay que saberlos identificar y saber cómo poderlos convertir en otras historias interesantes. Luego también hay otras películas que podrían durar 10 minutos y que se tienen que estirar para que llenen los 90 minutos, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Exacto. Bueno, y todo esto extrapolado también lo que decías al mundo de los festivales, que precisamente lo estamos repitiendo mucho en las salas, que muchas veces los festivales nos dan la posibilidad de ver otro tipo de cine, pero además de conocer a los realizadores, conocer qué es lo que pasó y la historia de los personajes, etcétera, etcétera, ¿no? Un poco qué es lo que está sucediendo también en salas y que lo estábamos comentando y lo hemos comentado en casi todas las sesiones. Roger, a vosotros también os ha tocado reinventaros, ¿no? Durante el confinamiento y ver qué sucedía, porque bueno, de repente pasamos de 100 a 0 y bueno, todos nos quedamos en casa y es como nos quedamos de brazos cruzados. No, vosotros habéis seguido generando contenido y además contenidos que han tenido muy, muy buena acogida, ¿no? Sí, nosotros, no sé si más que reinventarnos, yo creo que en cierta forma como que hemos reafirmado determinadas cosas que ya sabíamos de nosotros mismos, como es la naturaleza digital de la empresa. Y creo que te digo, me gusta más la palabra adaptación y aceleración que reinvención, porque nosotros no es que seamos una cosa diferente a la que éramos hace 6 meses, sino que somos una cosa mejor, adaptada a los tiempos y que a lo mejor en estos 6 meses hemos avanzado 5 años, lo que a lo mejor, o sea, sí, a lo mejor hemos avanzado 5 años en lo que nos podíamos haber tardado en llegar a este punto, ¿no? En la parte de operativa, sí, en cuestión de 48 horas estaba todo el mundo trabajando en sus casas y haciéndolo de forma bastante óptima, yo creo que cómoda y eficaz. En la parte de la venta, que eso es una cosa, es un tema interesante, ¿no? Que mucha gente que está en la parte del mundo de las ventas de contenidos dice, no, es que ahora que no hay mercados físicos y no hay encuentros ni fiestas ni nada de eso, no se puede vender. Nosotros hemos vendido unos cuantos proyectos con clientes y partners a los que no hemos visto físicamente, varios.
y bueno, se ha dado eso, ¿no? Yo creo que hay una parte de tener esa sensibilidad de mercado, de qué es lo que está pidiendo el mercado y cómo se pueden reaccionar eso con historias que sean interesantes, y la verdad es que nos ha ido bien. O sea, el mejor ejemplo es el programa del método que estamos haciendo con Televisión Española. Hola, soy Luis y esto es El Método. Es el método sobre el método de cómo hacemos el método. Bueno, lo que trato de decir es que este programa es para contaros cuál es el proceso que llevamos a cabo día a día para producir cada capítulo durante el confinamiento, ¿eh? Lo dicho, el método del método. Para eso voy a hablar con otro tipo de expertos, los que están detrás de la cámara y hacen posible esta grabación. Por hacer la historia corta, fue una cosa que, digamos que fue una concatenación de ver oportunidades para hacer cosas que fueron creciendo hasta que en muy poquito tiempo, o sea, en cuestión de días, pasamos a estar sentados con el equipo de contenidos del Lab de Televisión Española, que nosotros habíamos detectado que había una necesidad de hacer un contenido digital muy veraz y científicamente corroborado sobre lo que estaba pasando en el mundo del COVID, pero que tenía que ser interesante, tenía que estar adaptado y pensado, diseñado para las plataformas digitales, ¿no? Así que de esa reunión que tuvimos con Televisión Española al día del estreno del programa pasaron 23 días, ¿no? Eso normalmente, con un programa normal, hubieran pasado a lo mejor 3, 4, 6 meses, un año, ¿no? Pero aquí sabíamos ambas partes que teníamos que ser ultra ágiles y porque teníamos que responder a una necesidad que tenía la gente hoy, no dentro de 6 meses, ¿no? Y eso pues nos ha traído muchas alegrías porque el método ha funcionado muy bien. Hicimos 2 temporadas en la primera ola y ahora acabamos de estrenar la tercera temporada que tiene ya muchísimas mejoras y tiene muchísimos aprendizajes. O sea, lo interesante aquí es que de la primera a la segunda temporada, que tuvieron un mes de diferencia, hay aprendizajes y hay cosas que se notan que ya están aplicadas, pero de la segunda a la tercera, que hay 4 meses de distancia, hay muchísimos aprendizajes y muchas cosas que se ve que están ya adaptadas, ¿no? A lo que aprendimos de qué funcionó y qué no funcionó tan bien en las primeras temporadas. O sea, que esto va funcionando muy bien. Hemos postproducido una serie que también se estrenó hace 2 semanas, que se llama Activista Z, que la hicimos con Univisión, dirigida por Tomás Ocaña, y coproducción también con De Facto, al igual que El Método, que tuvimos suerte absoluta de que el rodaje fuera la primera semana de marzo en Miami. O sea que estuvimos con un equipo muy ligero, rodando en las calles de Miami y en unos platós ahí de Univisión a principios de mes, y nos trajimos el material que se ha ido montando también en modo confinamiento y que se acaba de estrenar ahora. Y luego de las cosas que podemos contar, yo creo que el gran aprendizaje, o una cosa que yo estoy muy orgulloso y que suele funcionar o suele probar eficacia en estos momentos álgidos, es que al tener esta diversificación de negocio de la empresa, que tenemos la parte de las marcas, la parte de la producción y la parte del entretenimiento sin marcas, que cuando un sector va mejor, pues el otro a lo mejor va peor, o sea, uno se equilibra, digamos, ¿no? el negocio. Entonces, por ejemplo, en estos meses, el tema de nuestros clientes o partners marcas ha sido bastante tímido, bastante flojito, ¿no? De hecho, nuestros compañeros de agencias y productoras de estos mundos están, o sea, no están pasando sus mejores meses, sin duda. Pero sin embargo, en el mundo del entretenimiento tenemos esta cosa de que se están pidiendo contenidos, la gente sigue necesitando contenidos, necesita renovar catálogo constantemente, y entonces lo que pasa es que nos hemos volcado en este lado, y así por decir y avanzar cosas. Tenemos en estos momentos 4 podcasts narrativos en producción, en preproducción. Y tenemos 2 series de televisión documentales que también estamos ya arrancando los procesos de preproducción y que se estrenarán para el año que viene.
pero que han hecho y harán que este termine siendo un gran año para nosotros, ¿no? Sí que es cierto que bueno, vivimos en un mundo digital en plena expansión. Hemos visto todo lo que ha sucedido durante el confinamiento, cómo ha aumentado, ¿no?, la demanda de contenidos digitales, pero todavía quedan algunos realizadores y realizadoras que están un poco reticentes, ¿no?, a lo que es el mundo digital y a producir contenidos que solo vayan orientados a digital y que puedan verse en una pantalla del móvil. Yo creo que no debemos de tenerle miedo a esto, ¿no? Al contrario, creo que deberíamos de estar mucho más abiertos y no solo pensar en una cosa, ¿no? Sí, yo creo que vivimos un momento riquísimo, o sea, es un momento, podría decir, renacentista, ¿no? O sea, de que una mente creativa que no tenga demasiadas paredes alrededor puede hacer estragos, o sea, puede hacer absolutas maravillas, porque no solamente hay una gran diversidad de otras pantallas y de otros, o sea, está el mundo del audio, hay el mundo experiencial, hay el mundo de la realidad virtual, o sea, hay un montón de nuevos lienzos que están ahí para que alguien llegue y haga cosas creativas, ¿no? Pero por otra parte, pues yo respeto muchísimo que haya gente que diga, oye, no, yo me quiero dedicar a contar historias en una determinada plataforma. O sea, es como si tenemos, ¿no?, el teatro y luego llegó el cine y entonces decía, no, pues es que el teatro ya no sirve, ¿no? Pues no, oye, hay gente que le encanta hacer teatro y que hace excelentes obras de teatro y que estudia, crece y que quiere hacer obras de teatro hoy en día. ¿Cuál creo que sí es la parte interesante que se puede hacer ahí? Es cómo puedes alimentar un determinado formato, cómo puedes alimentar tu propio ser creativo con otros inputs y cómo los puedes aplicar estos inputs a una obra creativa, independientemente de que sea solo teatro o que sea solo una novela, ¿no? O sea, yo creo que hay, y están haciendo grandes novelas hoy que están conectadas con otros mundos digitales. Hay grandes obras de teatro que tú ya lo ves y dices, bueno, ok, sí, formalmente es una obra de teatro, pero aquí me están volando la cabeza con otras cosas, ¿no? Y creo que eso es lo interesante, ¿no? O sea, no, yo creo que tampoco, o sea, creo que es importante que sobre todo en las escuelas, en las universidades, se enseñe todo esto, y suena hasta raro, porque yo a veces digo, joder, si alguien está entrando hoy en una carrera con 20 años, todo el mundo digital ya lo debería tener incorporadísimo y debería de saber un poco cómo funciona, cómo le puede sacar partido. Y sin embargo, luego de las escuelas de cine te salen unos súper creadores cuadraditos, ¿no?, que quieren hacer películas a la vieja usanza y que, insisto, es súper respetable, pero que no traen eso incorporado, o al menos no lo traen incorporado a su creación. Yo, con lo que me he encontrado, y que me encuentro todavía a veces, es con gente que viene, gente muy joven y que tiene esa pasión por la creación cinematográfica y que luego está todo este mundo digital, en lugar de verlo como elementos y herramientas creativas que pueden aportar a sus historias, lo ven como, y que en cierta forma lo es, y es entendible, es como una cosa frívola en la que sus amigos ligan y intercambian memes y dicen chorradas, ¿no? Que lo es también, ¿no? Pero entonces, en cierta forma, como que se desliga el mundo digital y de las redes sociales y de las plataformas digitales de lo que es la creación seria, ¿no? Y que luego es muy complicado para determinadas mentes el unir ambas cosas y entender que una cosa es un alimento riquísimo para esta otra, ¿no? Así que bueno, hay trabajo por hacer. Y yo creo que, insisto, creo que hay una buena parte de trabajo y de responsabilidad de la escuela, de la universidad, por decir, oigan, chicos, esto con lo que vosotros jugáis es buenísimo para las historias que queréis contar. Sí, estamos trabajando mucho y llevamos bueno, todos estos días hablando en el festival sobre la importancia de la buena educación audiovisual, ¿no? Esos nuevos públicos, también esos nuevos creadores, algunos piensan en esa pantalla digital y bueno, tenemos que ser conscientes de que hay que ofrecer contenidos de calidad.
es como tú decías, lo vemos como ese intercambio de memes o de vídeos absurdos, no, o sea, se pueden generar esos contenidos de calidad y, por ejemplo, en los trayectos que hacemos en el transporte, cada día que estamos viendo cosas absurdas, si tenemos esa generación de contenidos buenos, si por ejemplo tenemos cortometrajes, que nosotros somos fieles defensores del cortometraje en la plataforma Nuevos Realizadores y también en el festival, si esos cortometrajes estuvieran a disposición del público en esas plataformas digitales, bueno, pues sería tan fácil como hacer un trayecto de metro viendo esa historia, ¿no? O ese contenido, que es un buen contenido y que nos está diciendo muchísimas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí que debemos de trabajar un poco más en eso y que, como tú decías, nos queda todavía un largo recorrido, ¿no? Y un largo camino por hacer. Y creo que el mundo audiovisual, ¿no? En general pues está yendo a eso, ¿no? A encontrar su huequito y a, bueno, pues a ofrecer esos mejores contenidos. Roger, yo podría estar aquí contigo hablando toda la mañana, no sé cómo vamos de tiempo, pero... ¿Tienes más café? que nos queda ya por ahí poquito. A mí sí que, sí, me dicen por aquí, última pregunta, vale, para terminar, que me lo chivan. Sí que me gustaría, Roger, terminar y que nos contaras la historia del nombre del cañonazo, porque también llama mucho la atención y creo que nos la hemos dejado ahí y a mí es una cosa que me has contado en un par de ocasiones y la verdad es que me parece que tiene también mucho que decir, ¿no? La historia del cañonazo. Sí, voy a aprovechar y me levanto y voy a hacer un poquito de tour de, por lo menos Claro una que parte de sí. nuestra oficina, que es este garage que tenemos aquí, que ya conoces, y se las voy a leer directamente de voz de Buñuel. Bueno, el nombre del cañonazo viene del libro de Mi último suspiro, que tenemos por aquí. Yo doy links y links para ponerlo. Tenemos por aquí en la oficina. Luis Buñuel, Mi último suspiro, ¿no? Que es nuestro libro de cabecera del cañonero. Y que en este libro Buñuel cuenta esta historia, que la voy a leer directamente de aquí, porque lo tenemos escrito en esta pared en nuestra oficina, ¿no? Y dice, en Nueva York en los años 40 tuvimos la idea de poner un bar que se llamaría El Cañonazo y que sería escandalosamente caro, el más caro del mundo. En él no se encontrarían más que bebidas exquisitas, increíblemente refinadas, llegadas de los 5 continentes. Sería un bar íntimo, muy confortable, de un gusto sublime y, por supuesto, con una decena de mesas a lo sumo. En la puerta, para justificar el nombre, habría una vieja bombarda, provista de mecha y pólvora negra, que se dispararía a cualquier hora del día o de la noche cada vez que un cliente hubiera gastado más de $1,000. Este proyecto, atractivo pero poco democrático, no llegó a ser puesto en la práctica. Ahí queda la idea. Entonces, ahí queda la idea, firmado por Luis Buñuel, Mi último suspiro. Pues digamos que tomamos ahí queda la idea y le pusimos así a la empresa, ¿no? Que pues, tiene mucho de eso, ¿no? Yo creo que nosotros en cierta forma tenemos mucho buñuelesco, ¿no? Además de tener la mezcla hispano-mexicana, que es muy importante, esa búsqueda de encontrar nuevas formas de contar, de no dejar indiferente a nadie y de pasarla muy bien contando historias, ¿no? Claro que sí, es que no quería marcharme sin recordar esto y sin que los espectadores que no supieran que el cañonazo estaba ligado a Luis Buñuel, bueno, pues que también lo aprendieran esta mañana. Roger, yo creo que ya hemos comprendido un poquito mejor, o los que nos están viendo seguro que han comprendido un poquito mejor qué es eso del branding content y de los contenidos transmedia. Te agradezco. Sí, dime. No, que espero que sí, y que si cualquier duda les queda, que nos estarán ahí nuestros contactos, links, redes sociales del Cañonazo, o sea, que estamos ahí constantemente, no solamente lo hacemos, sino que además estamos contando cómo hacerlo, o sea, divulgando, compartiendo experiencias, escribiendo donde nos dejan, o sea, que nos sigan por ahí, ¿no? Sí, que os sigan por supuesto en las redes, que las vamos a poner aquí debajo y yo pues te agradezco enormemente bueno, todo el apoyo que estamos teniendo este año en la 29 edición del Festival de Cine de Madrid por tu parte. También te tenemos como jurado dentro del jurado de la crítica y has estado viendo las películas y bueno, pues creo que este año no podíamos perder la oportunidad de tenerte aquí y de aprovechar pues bueno, pues todo tu conocimiento para que los espectadores y quienes nos visiten en la página del festival
pues que aprendieran un poquito más sobre contenidos audiovisuales en este mundo digital que ahora creo que es muy, 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 muy necesario. Así que, Roger, nada más, muchísimas gracias. Nos vemos en las salas de cine. Te invitamos a que veas todas las películas que tenemos en el festival, que ya sabes que son un montón. Y bueno, pues solo nos queda decirte que tienes las puertas del Festival de Cine de Madrid abiertas y también las de la plataforma Nuevos Realizadores, que esperamos seguir colaborando contigo y tenerte también por ahí. Genial, pues un placer colaborar con ustedes y ayudarles en lo que se pueda y seguir difundiendo y haciendo mejores y contando mejores historias. Eso sí, no podíamos pararnos. Gracias, Roger. Gracias. Adiós, gracias.